Bueno, buenos días tengan todos hermanos y amigos. Vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada charla pública en la cual siempre tenemos un tema que comenzamos a estudiarlo y a deducir si el tema pues tiene su fuerza en la escritura, ¿verdad? Y también hay muchos relatos que aparecen en la Biblia o muchos información que muchas veces es tergiversada por muchas personas. Así que la tarea nuestra, como lo hacemos domingo a domingo, es presentar este tema y hacerle un análisis a la luz de la Escritura. Como ustedes pueden ver, el tema de hoy es arrebatados al tercer cielo. Entonces vamos a comenzar hablando un poco acerca de la persona que dijo esto, ¿verdad? Y vamos a ver también las circunstancias en las cuales lo dijo y por qué lo dijo. Entonces es un punto que muchas veces a la gente que lee la Biblia lo pasa desapercibido, ¿verdad? Simplemente ellos quieren encontrar una frase que se acomode, digamos, a su manera de pensar o a su, digamos, pensamiento o doctrina determinada, sin importar el contexto. Entonces la tarea nuestra es ahora ver el contexto en el cual esta persona dijo estas palabras. Como recordarán, el apóstol Pablo en su tiempo de predicación tuvo muchas dificultades, una de las cuales salían de su propio grupo al cual había pertenecido, al grupo de los fariseos, que consideraban a Pablo pues como un traidor, porque él comenzó persiguiendo a la iglesia primitiva y posteriormente él se convirtió a la iglesia, o sea, se hizo parte del grupo de la iglesia, a tal punto de que a las personas que fue enviada para combatir, luego después formaba parte de este grupo. Por otro lado, también había otras personas que querían descalificar el trabajo de Pablo, no lo consideraban genuinamente un verdadero, digamos, apóstol, ¿verdad? Y eso él lo sabía. En la carta a los Corintios él habla mucho sobre esto, ¿verdad? Que no se consideraba un apóstol por haber él perseguido a la iglesia de Cristo. Entonces vamos a ver todos estos detalles en los cuales había un grupo de gentes que no estaban muy, digamos, contentas con Pablo, o personas que trataban de descalificar el trabajo de Pablo y a Pablo mismo como persona. Así, decía muchas cosas acerca de Pablo, que Pablo también las menciona en su carta a los Corintios. Entonces vamos a ver parte de las circunstancias. Veamos en 2 Corintios 10, que es donde comienza el detalle, ¿verdad? Y el título que el editor le han puesto ahí, Pablo defiende su ministerio. Entonces vamos a identificar ciertos puntos claves. Fíjense bien, vamos a identificar ciertos puntos claves que llevaron a Pablo a decir esto. Y luego en el capítulo número 10, versículo 12, dice Pablo: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Perdón. Pablo dice que no se atreve a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. O sea, hay un grupo de personas que en la iglesia, ¿verdad? Y están destacando su función o su papel en la iglesia. Entonces Pablo dice que él no se quiere comparar con aquellos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es lo que está diciendo Pablo de ese grupo de personas, ¿verdad? Que se están comparando, están llenos de orgullo, y él no quiere hacer eso. Versículo número 15. No nos gloriaremos desmedidamente en el trabajo ajeno, dice Pablo,
sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y más adelante en el versículo número 17, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, está destacando que está este grupo de gente, ¿verdad? Posiblemente gente orgullosa, personas de cierta importancia, que están ahí mostrándose ante la iglesia y minimizando a Pablo, ¿verdad? Viendo a Pablo como un elemento, digamos, sin mucho, digamos, importancia. Y destacando pues la labor que ellos están haciendo a un lado todo lo que Pablo ha hecho. Entonces, a cualquiera pues esta situación le podría incomodar, ¿verdad? Que venga este grupo de gente y dice, este Pablo no ha hecho nada, este es un farsante, ¿verdad? Es una persona superficial, y comienzan digamos, a hacer señalamientos en contra del trabajo de Pablo. Y Pablo está recogiendo esto en cada uno de estos pasajes. Capítulo 11, versículo número, quiero ver, 5. Dice Pablo, 2 Corintios 11, versículo 5 y 6, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Así que aunque sea, cuando dice que aunque sea, no sea, aunque sea tosco en la palabra, o sea, aunque no sea una persona elocuente, ¿verdad? Tiene mucho conocimiento. De ya Pablo comienza a sacar ciertos elementos que está por defender su ministerio. Y dice versículo 16 y versículo 17, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Está haciendo poca ironía. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Bueno, ya que ustedes les permiten a otros, digamos, que no son cuerdos, gloriarse, y Pablo, que ha hecho un trabajo que a ellos les consta, él no quiere gloriarse, pero como ellos le están permitiendo a los demás, de Pablo va a sacar un poquito de locura, ¿verdad? Va a comenzar también a sentirse orgulloso de las cosas que Pablo ha hecho. Y dice versículo 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. O sea, es también bien pesado también que Pablo está diciendo, ¿verdad? Toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Y dice Pablo, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. Y aquí cabe recordar que Pablo siempre en otras cartas, como por ejemplo en el libro de los Hechos, Pablo dice que él es una persona que fue instruida a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel en aquel tiempo era el referente, ¿verdad? El referente, porque los demás tenían otro tipo de, digamos, de oficios, ¿verdad? Que iban desde ser pescadores, recaudadores de impuestos, ¿verdad? Uno que otro ahí metido en ciertas cuestiones políticas. En realidad era un hombre, gracias, era un hombre que estaba preparado para la tarea que había sido encomendado, que había sido criado en los pies de Gamaliel, tenía la educación y la instrucción necesaria. Entonces nadie podía decirle nada a Pablo.
porque él conocía y manejaba la Escritura. Pero aparece un grupo de gente que quiere descalificarlo. Dice Pablo, no. ¿Verdad? Entonces él dice, bueno, yo no quiero gloriarme, ¿verdad? Pero ya que ustedes insisten, ¿verdad? Comenzó Pablo a decir las cosas, pero él habla de una manera bien interesante, dice Pablo, en capítulo 12, versículo 1. Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios, que nadie había recibido, solo Pablo. Conozco a un hombre, dice Pablo, en Cristo, está hablando de él. ¿Verdad? Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Aquí aparece la frase. Arrebatado al tercer cielo. Entonces, Pablo, si ustedes pueden ver las circunstancias, en vista que muchas personas quieren descalificarlo, quieren minimizar el trabajo de él, hacerlo a un lado, marginarlo. Entonces Pablo dice, bueno, yo también me conozco a un hombre, habla del mismo, que fue arrebatado al tercer cielo. Ahora la pregunta es, ¿qué quiso decir Pablo con eso? ¿Qué quiso decir? Entonces muchas personas ocupan esta frase de Pablo para sustentar la idea del arrebatamiento, cosa que a Pablo ni se le había ocurrido. Y muchas personas usan esta frase para decir que la esperanza de los cristianos es ir al cielo, basado en esto que Pablo está diciendo. Pero en realidad, lo que Pablo hizo fue, como dice, ponerle un poco de locura, ¿verdad? Que él estaba ratificando que esta persona que ellos estaban despreciando, ¿verdad? Que esa persona que él conoce, que es él mismo, había tenido el privilegio de parte de Dios de ser llevado al tercer cielo. Pero todavía no resolvemos el problema. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo? Bueno, y dice el versículo número 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es dado a conocer, no es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, dice Pablo. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Es importante que Pablo, cuando dice estas cosas, tenemos la referencia de parte de Pedro, quien dice que Pablo escribió muchas cosas bien difíciles de entender, ¿verdad? Y que algunos indoctos tuercen. Y esto lo dice Pedro aquí vamos a poner un poquito aquí, vamos a Pedro, segundo de Pedro capítulo 3. Antes de seguir adelante, ¿qué es lo que significa gloriarse? ¿Qué significa la palabra gloriarse? Exaltarse, ajá. ¿Qué más? ¿Otro sinónimo? Ser orgulloso, envanecerse, jactarse, ¿verdad? Entonces toda esta gente que tenían que minimizar a Pablo, estaban orgullosos, jactanciosos, ¿verdad? Y querían menospreciar a Pablo. Entonces Pablo, él, bueno, tiene cómo hacerlo, pero al final pues decide hablar de ese hombre, ¿verdad? Que fue arrebatado al tercer cielo. Bueno, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, leemos algunas cosas que señala Pedro acerca de Pablo. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces había un grupo de estas personas, como dice Pedro, ¿verdad?, que no podían entender bien lo que Pablo estaba diciendo y torcían, ¿verdad? Todavía hay gente así, que tuercen lo que Pablo quiso decir, ¿verdad? Ir al tercer cielo. Fuimos al tercer cielo. Y como dije al principio, la manera en que Pablo se expresaba era una manera en la cual, digamos, expresaba todo el conocimiento que él tenía acerca de la Escritura. Y la persona tenía que tener el suficiente interés para entender, ¿verdad?, lo que Pablo quería decir. Bueno, ¿y qué significa entonces el tercer cielo? ¿Qué podría ser el tercer cielo? Mucha gente dice, lo que pasa es que el primer cielo está hasta la atmósfera. Puede estar la estratosfera y la ionósfera. Entonces, y ahí más allá ya sigue donde vive Dios. Pero cuando nosotros vemos la foto, ¿verdad?, del universo, vemos que es tan vasto, ¿verdad?, que nadie le puede ocurrir poner ciertos niveles en el universo. Es tan grandísimo. Entonces Pablo no está hablando del cielo cósmico, ¿verdad? No está hablando acerca de las estrellas, de Saturno, de Urano, Neptuno, ni de ninguna de las galaxias, ¿verdad?, ni de la Vía Láctea. No está hablando de eso porque no era su propósito. No era un astrónomo, conocía la Escritura. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Cuáles son esos cielos? Y Pedro nos da una luz. Por ejemplo, dice Pedro, en el 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, 2 de Pedro 3:3, dice Pedro, 2 de Pedro 3:3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como del principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas. Entonces ya creo que con estas palabras que Pedro está diciendo, podemos entender que el primer cielo, a lo que se refiere Pablo, ¿verdad?, se trata pues del momento o del periodo antediluviano. Vamos a dividir no verticalmente, sino que de manera horizontal las tres etapas que menciona Pablo. La primera, podemos decir, antes del diluvio, bueno, ¿qué pasó con esta etapa? ¿Qué pasó en esta etapa, este primer cielo? Fue destruido. Pero, fíjense bien, ¿quién vivía antes en ese primer cielo? En esa primera gobernación, digamos. ¿Quién era el responsable? Fíjense que cuando Dios creó los cielos y la tierra, aparece ahí, si ustedes pueden ver, Génesis capítulo número 1, versículo 28.
Dice en el versículo, capítulo 1, versículo 28, dice, y bendijo Dios, después Dios que había hecho formado la tierra, ¿verdad? Y había ordenado todo, y había creado al hombre, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿y qué más le dijo Dios? Y sojuzgarla. ¿Qué significa eso? Sojuzgarla. El dominio. Y hay una cosa interesante, donde dice, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y todo lo que se mueve sobre la tierra. ¿Qué es lo que abarca todo ese conjunto de gobernación? Sí, pero todo. Dios le dio al hombre el control de todo. Es como dice cielo, tierra, cielo, mar, sobre todo. ¿Y quién es el encargado? Adán. Bueno, comenzó esa gobernación, llegó, Adán falló, ¿verdad? Y todo comenzó a deteriorarse. Luego llegó Caín, mata a Abel, y luego Caín crea un grupo de servidores, no de Dios, sino que de sí mismos. Al poco tiempo después hay otra gobernación de los hijos de Dios, que mencionaba nuestro hermano la vez pasada, que tienden a mezclarse, hasta al punto que los hijos de Dios se mezclan con los hijos de los hombres. Aquellos grandes gigantes, las personas que tenían control y dominio, autoridad sobre lo que Dios había creado, se están mezclando y nadie sirve a Dios. Dios decide la destrucción de la primera gobernación. Fracasó. Primer cielo. Y eso lo dice Pedro. Veamos lo que dice Pedro. Capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro 3, 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, después de la etapa, digamos, postdiluviana del primer cielo, de la primera gobernación humana que fracasó con Adán y todos sus descendientes, Dios arranca nuevamente de cero. Y es en este periodo en que Dios ya comienza a armar su plan, ¿verdad?, de desarrollo, y ese momento donde aparece Abraham y su grupo de gente que está, digamos, en el plan de Dios hacia el futuro, a pesar de que esta segunda gobernación comienza a desarrollarse con la autoridad humana, casi está más limitada. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del sueño de Daniel? ¿Se acuerdan del sueño de Daniel? Veamos el sueño de Daniel. En segunda de Daniel, segundo capítulo de Daniel, libro de Daniel, capítulo número 2. No, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Hay una cosa que siempre a mí me ha llamado la atención y muchas veces lo pasamos desapercibido.
Dice que una de las razones por lo cual el Nabucodonosor tuvo ese sueño era porque Nabucodonosor aunque estaba en esta etapa, este hombre, Nabucodonosor, estaba pensando en el futuro, o pensando en este proceso, ¿verdad? Ese pensamiento que todos los seres humanos tenemos. Algunos. ¿Qué manda? No, él estaba pensando lo siguiente, dice Daniel 2, versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de venir en lo porvenir. Estaba pensando ¿en qué? En el futuro. Pensando en el futuro. Muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento de pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar? Y dice que Dios y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Ya todos conocemos la historia del sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? De la gran estatua que tenía diferentes materiales y cada material representaba un reino. En el el versículo número 37, para ir, ya ustedes conocen esta historia, le dice Daniel: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Alguien puede asociar esto con lo que le dijo Dios a Adán? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Que dominara para juzgar la tierra, pero va a tener dominio sobre qué cosas? Sobre los peces, sobre las aves y sobre los animales. Parece algo curioso o quizás insignificante. Dios le da autoridad a Nabucodonosor, pero no es total, ¿verdad? Porque no aparece ahí las aves, los peces, ¿verdad? Que sí le dio a Adán, ¿verdad? Es una manera que es metafórica, ¿verdad? Es tener un control grande, pero limitado. Y es cierto, el reino de él fue corto, o sea, no se extendió más de los 3 continentes. En cambio, Adán tenía la posibilidad de gobernarlo todito. Pero como falló, también le fue limitando. Esta etapa de aquí, de los hombres, son gobiernos fragmentados. O sea, un gobierno quiere una cosa, otro quiere otra. Ahí aparecen diversas ideologías. Aparece, el imperio, la república, el marxismo, el socialismo, el socialismo, ¿cómo se llama? Socialismo, el socialismo, ¿cómo se dice? El que aparece en Alemania, la democracia cristiana, el nazismo, el fascismo. Hay tantas variantes de poder y fragmentados. La Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron esas causas. Entonces, cada quien quiere tomar el control de todo. Por ejemplo, Hitler tenía la idea de tener una raza pura, la raza aria, y comenzaba a aniquilar a aquellos que consideraban los parias, los mataba y se juzgaba. Japón también por su lado, queriendo dominar.
Entonces, la historia del mundo está llena de ese tipo de esfuerzo humano de querer administrar y dominar el mundo. Pero están limitados. Están limitados. Este es el segundo cielo, lleno de convulsiones, de ideologías, de patrones, de intereses, y cada quien sigue. Bueno, nuestro país no escapa. Muchas personas se decantan por X personajes. Y los que somos más viejos sabemos de que es la repetición de lo mismo. Todo se va a repetir, una mezcolanza de ideas, de acciones, que aparecen partidos, que a veces aparecen otros, que van a aparecer de este tipo, que la misma gente se recicla. Entonces, este pequeño mundo nuestro es un mundo que se repite hacia afuera. Es un mundo en el cual las personas consideran que hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque hay tanto calor, ¿verdad? Por culpa de qué? Sí, destruyen la capa de ozono. Al principio era por gases de invernadero. Hoy están culpando a China porque él usa un tipo de ¿cómo se llama?, de sellador en las casas, y ese sellador pues destruye la capa de ozono. Culpan a la economía también china porque él no usa combustible fósil, eso contamina. Aquellos culpan a esto, todos se culpan. Entonces hay que hacer algo, dicen, ¿verdad? El mundo se está deteriorando agitadamente. Ahí aparecen fotos de lugares donde la basura ha llegado a las costas, un basural de plástico, por culpa, dicen, exactamente, comienzan a señalar unos con otros. En realidad todo esto es parte del mismo deterioro generado por el ser humano. Pero lo más grave de todo esto es la manera en que el hombre ha abandonado a Dios. Eso es lo más grave. Porque las personas insisten en alcanzar un objetivo que Dios ya lo tiene trazado. Entonces nadie puede ni imaginarse, ¿verdad? Ni lo creen, les parece una utopía que Dios va a cambiar esto. No creen. Entonces para eso es necesario ir al tercer cielo, a la época de los cambios profundos que Dios va a establecer sobre la tierra, llamado el reino de Dios. Entonces Pablo, en realidad, socialdemocracia se llamaba la palabra que buscaba, los alemanes. Pablo estaba pensando en el reino de Dios. Hacia ahí fue llevado por Dios para tener esa visión. Entonces, él era un privilegiado porque Dios lo había llevado a ese lugar, ¿verdad? En visión. Y como él dice, el cuerpo no lo sé, pero fue a ver cosas del futuro, como lo vieron los profetas. Entonces, en síntesis, cuando Pablo nos habla del tercer cielo o el reino de Dios que nosotros conocemos, es un tema bíblico que está ahí en la Escritura y que muchas personas no lo pueden visualizar, el reino de Dios. Y dice Pedro más adelante, capítulo número 3 de 2 de Pedro, versículos 13 y 14. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
¿Y qué es lo que el hombre quiere actualmente? Justicia, justicia y paz, que no se venda la justicia, que no haya corrupción, que no haya dádivas, que no haya cohecho y que no se venda la justicia a los que tienen más dinero y que los pobres, exacto, lo mismo. Entonces ese reino, esos nuevos cielos, esas nuevas gobernaciones son divinas, en el cual mora la justicia y la paz, cosas que no tenemos y nunca se ha tenido ni en el primer cielo ni en el segundo cielo, o sea, ni en la primera gobernación ni en la segunda gobernación. Eso va a ser llevado a cabo en la tercera gobernación, que va a ser realizada por Dios. Y Dios siempre nos continúa hablando acerca de su reino en toda la Biblia. Capítulo 45 del libro de Isaías, versículo 18. Dice Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea que, aunque muchas personas consideren que la tierra se va a destruir, no es cierto. Porque dice que Dios la creó y no la creó en vano. Él tiene un propósito. A pesar de que la gente vea que esto va en un deterioro progresivo, Dios dice lo contrario. Por eso es que Él menciona y habla acerca de que los desiertos van a ser convertidos en jardines. Entonces la gente de risa, en jardines. Pero es la promesa de Dios. Él va a hacer un cambio total de estas cosas. Ya los ríos que están súper contaminados, a nadie le parece que lo pueden rescatar. Dios lo va a hacer. Bueno, al final Él los creó, él tiene la llave, ¿verdad?, del cambio. Y eso es lo que esperamos todos, digamos. Uh-huh.
no que ha sido trasladado a un tercer cielo y luego de todo paraíso, pues, pero no podía yo, pues, no me daba más mi mente para poder engranar eso, pues. Y no sé, pues, si usted tiene la actividad que es un solo evento, ¿no? Claro. No son dos eventos, ¿va? Y el volvernos a poner que tal vez acá, pues, cuando nosotros vemos frases que están encerradas, es porque muchos manuscritos no existen, pues, o sea que la palabra, esto de cuando dice que en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pues, eso no lo podemos leer, ¿verdad? Eso no lo podemos dejar, ¿verdad? Porque eso te confunde un poco, Sí. ¿verdad? Pero nosotros quitamos eso, leemos corridamente y prácticamente llegamos aquí no sobre esto, pues, pero que fue súbitamente, pues, ver Pablo de su visión y revelación el reino de Dios. Correcto. Sí, pero lo que pasa es que Pablo en realidad era un practicante de la ley, ¿verdad? El problema con él era que él no aceptaba a Jesús como el Mesías. Hasta que tuvo un encuentro con el propio Jesús, ¿verdad? Y ahí fue que él ya comenzó a encajar toda la historia que él ya conocía. O sea que, por eso hablamos de una persona que tenía conocimiento de la verdad de Dios, ¿verdad? Y de la Escritura. Esa era la gran diferencia entre él y es lo que él siempre estaba insistiendo. Otra cosa que no debe pasar siempre es que la palabra paraíso siempre se refiere a la tierra. Correcto. Bueno, la palabra paraíso es una palabra persa, ¿verdad? Que significa jardín. Entonces, para muchos en el Medio Oriente, cuando hablaba del jardín, ellos inmediatamente, en su mente venía el ideal, ¿verdad?, del futuro, que Dios iba a hacer los cambios, ¿verdad?, en el futuro, el reino. Hay muchos detalles que podemos ir viendo posteriormente. Una de las cosas que también quisiera presentarles a ustedes en este contexto es que en la Biblia siempre nos habla de cielos y gobernaciones, ¿verdad? Y muchas veces la gente tiende a confundirlas y a torcerlas. Por ejemplo, en Mateo 24, 29. Mateo 24, 29, hablando acerca de la venida de Jesús. Dice Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, viendo este detalle, hablando acerca de las estrellas del cielo, es fácil entender, ¿verdad?, que habla de gobernaciones. Que cuando Pablo dice, cuando Jesús habla que dice que las estrellas caerán del cielo, habla de las gobernaciones. Todos esos gobiernos actuales van a pasar la historia y va a ser conmovido porque se va a instaurar un nuevo sistema, un nuevo orden del reino de Dios. Quiero ver en Ageo, capítulo 2, Ageo capítulo 2, versículo 6 y 7.
Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, y aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, haré temblar los cielos y la tierra. Entonces, las estrellas van a caer. Bueno, una estrella es súper inmensa en las estrellas que conocemos del universo. Aquí está hablando de gobiernos, de gobernaciones. Van a caer para darle paso al reino de Dios. No sé si tienen alguna pregunta, dudas al respecto. No, solo una opinión con relación a cuando se habla de algunas cosas que le dan demasiado realce, a veces la gente lo confunde, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando se hablaba del lucero de la mañana, ¿cómo caíste? Estás dando ya por sentado que era, bueno, un ser. Entonces, lastimosamente, hay que leer todo el capítulo para entenderlo. Bueno, yo les tengo una pregunta a ustedes. En Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Dice lo siguiente: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento, ni vendrá más al pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? El reino de Dios, ¿verdad? Cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, como dice Pedro. Y de lo pasado, nada de memoria, de todo sistema de cosas. Por eso nuestro esfuerzo, y como dice Jesús, ¿verdad? Que nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, todo nuestro empeño debe estar puesto en el reino de Dios. Las demás cosas van a ser añadidas, ¿verdad? Porque cuántas personas en toda la historia de la humanidad han, digamos, desgastado sus vidas infructuosamente sin la esperanza del reino. Muchas, miles, millones. Hoy día hay personas que están sumamente interesadas en su segundo cielo, en su gobernación, quién va a ganar en febrero del otro año, quién va a tener control de la... Ese es el pensamiento popular de la gente. No están pensando en el tercer cielo. Pero nosotros debemos de pensar en eso, en nuestra participación en el reino de Dios. Ahí está enfocada nuestra esperanza. Y ahí tenemos que luchar diariamente para llegar a ese mundo, a ese momento. ¿No tenemos más preguntas, dudas? ¿Sí? Sí, es que la Biblia, cuando habla de la palabra cielos, en realidad significa gobernación, autoridad. Dice, los cielos gobiernan al propio Dios. Entonces, se trata de eso, de autoridad. Solamente. Y el no entender esas cosas lleva a la gente a crear un montón de ideas raras, ¿verdad? Pero sí son las gobernaciones. Como decía nuestro amigo Aristides, entonces si uno se toma el tiempo y comienza a ver, ¿verdad? ¿Qué pasó con la gobernación que Dios le dio a Adán?
bueno, Dios le dio todo lo necesario y el hombre no supo administrarlo. Llegó al punto del caos. Tío. La teología habla de, ya no hay pensaciones, pero habla de más dispensaciones. Empieza que la de Adán fue una dispensación, la de Noé otra dispensación, hasta la ley. Siempre está bien claro que los hombres no hay dispensación, no relación, porque la dispensación, la dispensación significa mayordomía, pues matemáticamente lo mismo, revelaciones, ¿no? Pero sí también manera de que se ve de que ya después de diluvio a Noé, bueno, le dijo Dios a Noé que quitara y multiplicara, pero no le dio la oportunidad de multiplicar. Y eso ya le corresponde al segundo Adán en este tercer cielo. A Jesús ya le toca a él juzgar todas las cosas, porque él mismo dijo que el cielo da autoridad, pues, toda autoridad en el cielo dada. Correcto. Sobre todo, pues, entonces piensa que el segundo Adán que le corresponde, por lo menos podemos ver aquí, en este segundo cielo, donde estamos nosotros, que no hay una gobernación que Dios la haya dado por completo. Por eso es que estamos en esta situación que estamos, ¿verdad? Con los gobiernos dictatoriales, un montón que están dando por el poder, ¿verdad? Porque no tiene ninguno el poder que Dios le haya dado para que gobierne. Sí, bueno, es interesante hablar de alguien, digamos, que no sepa lo que nosotros creemos, podría pensar que hablamos del tercer cielo, pero hablamos del tercer cielo agarrados de la mano de las promesas de Abraham. No sé si me explico. Podemos hablar del tercer cielo, pero agarrados de la mano de las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuáles son esas promesas? La tierra por heredad. Y acuérdense ustedes lo que decía de Abraham, ¿verdad? Que él buscaba una patria. Esto. Que pensaba que Dios le iba a dar una ciudad que Dios la diseñara y la construida por Dios. O sea, Abraham estaba viendo hacia allá. Y vivía sus vidas. Y sabía perfectamente que él no iba a poder ser dueño inmediato de la tierra. Por eso que la tierra siempre se llamó la tierra prometida. Porque se le va a entregar hasta que llegue el reino. Entonces la gente que sigue viviendo en la tierra prometida. Porque Abraham no recibió ni siquiera para poner la planta de su pie. Y Abraham sí entendió, porque ni siquiera construyó nada, pero Claro. la tierra que Dios tiene, porque sabía que no era esa, en estos cielos que la relativa que era, que iba a realizar todo, Dios te va a todo el futuro. Correcto. Bueno, entonces, gracias por su atención y nos esperamos el próximo domingo, si Dios nos lo permite.